Buenas noches a todos. Quería darles la bienvenida acá a nuestra casa, el Teatro de las Américas. Y qué linda convocatoria, creo, Realmente que yo creo que los que estamos acá estamos para acompañarte, para realmente disfrutar de esta lectura. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá y le voy a ceder acá la palabra también a Vidalia Sánchez, que es la propietaria y directora de Servilibro. Así que Vidalia. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al lanzamiento del libro Crónica del Cadete y el Capitán de Alfredo Boucia Paz. Este es el libro número 15 que publica el autor, de los cuales 12 de ellos publicó con Servilibro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este momento y también a los que nos están viendo virtualmente por el Facebook de Servilibro. Y un gracias especial al CCPA por cedernos este lindo espacio para este lanzamiento. Y en el escenario están el doctor Felina Amarilla y el doctor Alfredo Boucia, y ellos se van a referir al libro que hoy presentamos. Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias también al Centro Cultural Paraguayo Americano por ofrecernos esta hermosa sala. Quería decirles que entre fines de 1982 y enero del 83, Felino y yo y otros dos jóvenes liberales de la época, Luchi Iguanes y Ramón Cerreira, nos convertimos en presos políticos y luego de un breve paso por el cuartel central de policía, por el departamento de investigaciones, terminamos en la planta alta de la Guardia de Seguridad, la actual agrupación especializada. Nosotros que éramos presos políticos novísimos, descubrimos con estupor que nos había tocado estar en la celda de al lado, éramos vecinos de celda, de Napoleón Ortigosa, y en la celda de enfrente Escolástico Obando, nada menos que los presos políticos más antiguos del continente en aquella época. Con los cuales entablamos muy poco contacto porque estaban completamente aislados, pero la presencia de ellos nos conmocionó tanto que cuando salimos en libertad nos propusimos hacer algo por la libertad de ellos que estaban allí hace un cuarto de siglo más o menos. En realidad, el único que hizo algo efectivo fue Felino, que años después se convirtió en su abogado y con Rambo Zaguier, el doctor Hermes Rafael Zaguier, protagonizó aquella épica huida, el escape a la libertad en la Embajada de Colombia. Hoy, lamentablemente, el doctor Zaguier no puede estar con nosotros porque me lo contaba Florencia, su hija, que está de viaje a Suiza, que exactamente un día como hoy, y exactamente a esta hora, en el 2010, el doctor Zaguier fallecía. Está, sin embargo, con nosotros su viuda Solange García de Zaguier. ¿Dónde está? Solange, ahí está. Yo le agradezco muchísimo su presencia y la colaboración que nos prestó valiosísima para la redacción del libro. Este es el motivo por el cual está conmigo, no tenía ninguna duda que debería estar aquí Felino Amarilla. Así que, Felino, te cedo la palabra. Bueno, yo me preparé para mi primera y creo que va a ser única vez que voy a presentar un libro. Y hice un preparativo formal, pero me dijeron no puedes leer. Entonces yo, como copiatín lo que preparé para simplemente empezar con una frase muy formal, pero que creo que a nosotros los paraguayos aún no la aprendimos, que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Y el libro de Alfredo, yo pensé que era el 10º, resultó que es el 15 libro, nos relata 35 años de historia en 200 y algo de páginas, que pone
creo yo, de una manera muy, muy clara los dos países que convivían al mismo tiempo. En esa época de Ortigosa, que empieza en el 62, en realidad había empezado en el 54. Tal es así que suceden situaciones que van pasando por el libro, y lo mejor del libro, porque es un relato crudo y documentado de una historia triste, una historia de tortura, una historia de infamia, una historia de persecución y sobre todo una historia de miedo y silencio de la sociedad, que destruía familias sin importar clase social, ideologías ni parentescos. Y resalta en el libro algo muy interesante que a mí siempre me llamó la atención y pensaba, ¿qué es lo que influyó y permitió que Paraguay tenga 35 años de paz y progreso en un país que votaba cada 5 años, que las mayorías eran absolutas y que nosotros éramos felices y no lo sabíamos? ¿Cuál era el elemento que permitía que los presos estaban porque algo habrán hecho? ¿Qué pasaba con el famoso no te metas? Si no te metes no tenés problema. Es como hoy en Pedro Juan, y seguramente algo hizo, por eso lo mataron. Esa sociedad, la que nosotros vivimos, era un país de 2 pisos. Estaba el país oficial, que a tempranas horas de la mañana el señor presidente iniciaba la felicidad del pueblo paraguayo con múltiples tareas. Era el país oficial donde el contrabando era el precio de la paz. Era el país oficial de la unidad granítica de partido, gobierno y fuerzas armadas. Era el país oficial donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ponía el pañuelo al cuello. Y ahí empecé a decir, acá hubo algo que funcionó de una manera magistral y que nunca se estudió a cabalidad. ¿Y qué es lo que nos faltó a nosotros como sociedad para que eso no suceda? Para que la tortura no sea una práctica habitual, para que la prisión no sea una forma de vida. Faltó justicia. Y la justicia faltó no porque no existían leyes ni códigos. La justicia faltó porque no habían jueces. Los jueces eran cobardes y genuflexos. Nadie defendía a nadie. La única defensa partía o de la amistad con un general o el parentesco con un comisario. La justicia sin jueces es letra muerta, y en Paraguay lo fue 35 años. Y se fue creando una sociedad casi perfecta de 2 niveles, de la planta alta y de la planta baja. En la planta baja estábamos nosotros. En la planta baja, en el sótano, estaba Ortigosa, preso por un crimen que no cometió, declarado culpable en base a la confesión obtenida por medio de la tortura en presencia del doctor Wildo Rienzi, juez del crimen en ese momento, que transcribe la indagatoria que le dio Edgar L. Infran, ministro del Interior. Y ese señor juez, Wildo Rienzi, termina siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia en democracia. Con lo cual mi teoría tiene un sustento muy fuerte. La justicia en democracia siguió siendo una justicia cobarde y genuflexa. La primera ley represiva del año 1955, la ley 294, se llamaba cínicamente En defensa de la democracia. ¿Quién firma la promulgación de la ley? El dictador Alfredo Stroessner, presidente de la República del Golpe de Estado del 54, un año después la ley, y el profesor doctor Luis Martínez Miltos, una eminencia jurídica, miembro de la Cámara de Representantes, posteriormente, en los años 60, presidente de la Corte Suprema de Justicia, justamente cuando Napoleón Ortigosa no tenía ni el mínimo
de justicia, o sea, el hombre que construye la ley para defender la democracia, va a la Corte Suprema de Justicia para imponer la democracia de la tortura y de la sumisión al poder político. A partir de ese momento, todos los desmanes que sufrió la sociedad, que sufrimos todos, colorados, comunistas, liberales, católicos, protestantes, todos tienen un responsable político, pero un gran responsable jurídico. Eran los jueces que no cumplían con su juramento de impartir justicia. La injusticia era intolerable, pero era una forma de justificar la democracia sin comunismo. Esa justicia obsecuente que se inicia en los años 60, cuando el partido único coopta todos los poderes del Estado. Pero cuando hablo del partido único del Partido Colorado, hay que dejar bien en claro que la mitad del Partido Colorado fue perseguido, exiliado y también torturado por sus propios correligionarios. Y ese gran hombre, para algunos, intelectual para otros, Edgar Eliphran, el hombre probablemente más maléfico, perverso e inteligente que tuvo en esa época el Paraguay, construye una forma cínica de democracia. El poder lo tenían ellos, la ley justificaba sus actos y los jueces impartían justicia. Todo ese proceso de injusticia está relatado y documentado en el libro de Alfredo. Fueron 35 años de una burla a la sociedad civilizada. Pero para que eso ocurra y se sostenga, la sociedad participó de diferentes maneras. Algunos oponiéndose al gobierno, perseguidos por el gobierno, muertos por el gobierno, y otros por miedo, por intereses o simplemente por cobardía, sosteniendo el sistema. Pero ese sistema cínico, sin la ayuda de los jueces, sin la ayuda del Poder Judicial, hubiese sido imposible de sostener en el tiempo. En los años 70, una de las denuncias por la ya privación de casi 20 años de Ortigosa a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de la OEA, ¿quién es el hombre que defiende jurídicamente y diplomáticamente la posición de la dictadura? Una eminencia paraguaya, un hombre considerado culto, un melómano, un experto en música, el canciller nacional, el doctor Alberto Nogués. Es decir, los componentes sociales más importantes fueron cooptados por dinero o por miedo, pero el resultado fue perfecto, 35 años de dictadura. Era una época donde la justicia existía solo para los amigos. El resto no era un sujeto de derecho. El Estado de Derecho se consideraba en Paraguay la aplicación del estado de sitio. Las perversiones que se hizo al derecho en Paraguay nunca tuvieron un reclamo, salvo de honrosas excepciones como el doctor Pacielo del Colegio de Abogados del Paraguay, que empezaban a marcar una diferencia y estaban enseñando al pueblo de que lo que había no era justicia. Ese proceso fue obstaculizado de diferentes maneras por quienes, por los propios jueces, por los propios profesores de derecho, que sometidos a la voluntad del dictador, pervirtieron sus conocimientos y sus honorabilidades. Y llegamos al punto máximo que cuando los habeas corpus, una institución creada para defender la vida y la libertad del individuo hacía años en el mundo, todos los habeas corpus fueron rechazados sistemáticamente por la Corte Suprema de Justicia durante 35 años. No hay un solo caso de que un preso político detenido sin orden judicial correcta haya sido puesto en libertad por un habeas corpus. ¿Y quién fue responsable de eso? La Corte Suprema de Justicia. Y voy a leer los nombres, porque no los recuerdo,
de quiénes fueron los que pervirtieron la justicia en Paraguay. Y esos nombres fueron profesor doctor Luis Martínez Milton, profesor doctor Hipólito Sánchez Quel, profesor doctor Juan Félix Morales, profesor doctor Luis María Argaña, profesor doctor Irán Delgado Fonlepo. Estos 35 años de injusticia en el Paraguay están documentadas en los propios fallos de rechazo de los habeas corpus. Y las condiciones para el rechazo eran sencillas. El detenido se encuentra privado de su libertad por orden del Poder Ejecutivo de conformidad al estado de sitio. Es decir, en la resolución estaba escrita la barbaridad jurídica que ellos firmaban. Eso tiene que servir de ejemplo para que la historia juzgue a estas personas, porque ni siquiera trataban de ocultar la situación, la reafirmaban. La injusticia estaba documentada. Tal es así que cuando llegamos al 89, donde un golpe militar restablece la democracia, que fue conculcada por otro golpe militar en el 54, la nueva Corte Suprema de Justicia emite el fallo 585 de la libertad de Ortigosa. Pero, ¿por qué estaba preso Ortigosa? Y Ortigosa estaba preso porque para mí salió sorteado. Salió sorteado en un momento en que las cárceles estaban llenas, en los años 60-62, las cárceles estaban llenas de militares y colorados no alineados con el gobierno del momento. En ese instante se produce el hallazgo de un cadáver en una zona marginal, en ese entonces Asunción, hoy zona céntrica, y se tiene como un caso de hallazgo de un cadáver de un suicidio. Tan normal era el caso que ni siquiera se hizo una autopsia. Y el único informe médico dice que se halla el lazo que comprimió el cuello de la víctima y se murió. Pasan los días hasta que alguien dice que escuchó que había sido que un jeep militar lo alzó frente a la Recoleta. En ese momento, solamente la perversidad de un hombre como Edgar Elinfrán pudo haber concebido la idea que arruinó la vida de muchísimas personas a partir de ese momento. En una reunión en la Policía Nacional, ante miembros del Poder Judicial, miembros del gabinete del gobierno y la plana mayor de la policía, hace el famoso discurso donde él descubre una conspiración castrocomunista de la cual Ortigosa es partícipe, y empieza con una frase que luego encarna toda una radionovela que dice: el 8 de diciembre el cadete Benítez tuvo una cita con la muerte. A partir de ese momento se construye una infamia, se construye un proceso judicial basado en la tortura, se condena a un hombre inocente, a 3 hombres inocentes, a pena de muerte. Se conmuta la pena de muerte a raíz de la intervención de un sacerdote de Radio Cáritas, Joseph Arqueta. Se conmuta primero a perpetuo y luego a 25 años. En ese momento del juicio primero ordinario, recuerden el nombre de Winston Rienzi, fue presidente de la Corte, en democracia. El abogado defensor, el doctor Alberto Varesini Closa, presenta todas las pruebas que demuestran que el capitán Ortigosa no estuvo en el lugar, no pudo haber sido el autor, ni podía haber sido ni siquiera cómplice. La justicia deniega las pruebas ofrecidas y ante la insistencia del doctor Varesini Closa, verdadero héroe,
ordenan el arresto del abogado defensor, que termina echado del país en el Brasil. Esa era la justicia pronta y barata. Condenado el capitán Ortigosa, con el abogado exiliado en el Brasil, interviene el doctor Fernández Pérez, que sostuvo la teoría de que en Paraguay todos estamos en libertad condicional, porque dependía exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. Pero todos estos hechos ocurren en un proceso judicial. Hay expedientes, hay secretarios, hay fiscales, hay jueces, hay cámaras de apelaciones y Corte Suprema. La farsa era total. Estábamos ante una parodia que respondía a una necesidad política. Estábamos en lo que los fascistas llaman la razón del Estado. Ortigosa debería ser el ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier persona que esté en contra del gobierno. Pero lo más bueno del caso es que todos los que estaban presos, los camaradas de Ortigosa, toda la remesa de Ortigosa, aparte de ser colorados, la gran mayoría eran oficialistas. Pero había que imponer el miedo y lo lograron. Siguieron en el poder 35 años. Se fue Edgar y Frank, viene Luis María Argaña. Prácticamente uno de los prohombres de la patria. Rechaza todos los habeas corpus planteados en defensa de los presos Ortigosa y Obando, a pesar de que ya habían cumplido la sentencia. Obando estuvo 7 años preso por encima de la sentencia. Obando, condenado en el 62 a 15 años, tenía que ser puesto en libertad en el año 1977. En el año 1982, después de nuestra breve estadía en la Guardia de Seguridad, me reúno con el doctor Miguel Abdón Zaguer y planteo la necesidad de hacer una presentación por Obando, teniendo en cuenta que ya cumplió la pena. El doctor Zaguer, Miguel Abdón Tito Zaguer, presenta la habeas corpus justamente cuando el doctor Argaña ingresa como presidente de la Corte. A raíz del fallo firmado por el doctor Argaña, que decía: el detenido se halla preso en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional, estado de sitio. Ustedes dirán, perfecto, era la norma. Un pequeño inconveniente. Escolástico, Obando y Ortigosa fueron presos antes de la Constitución de 1967, perdón. Antes. 5 años antes, ellos estaban ya presos. Por lo tanto, ¿cómo iban a violar el estado de sitio estando presos? ¿Cómo iban a haber conspirado en contra del Estado paraguayo estando presos? Y además estaban presos por una sentencia de la Constitución anterior del Código Penal vigente. Era una aberración jurídica. Los abogados Miguel Abdón Zaguer y Pancho de Vargas, en declaraciones, porque no podían hacerlo de otra manera, increpan a su excelencia el doctor Argaña, profesor doctor, que cuando asume la presidencia de la Corte, por medio de una acordada, estableció que todas las presentaciones a él deberían de llevar la frase final: Dios guarde a vuestra señoría. El profesor doctor Luis María Argaña, hombre de comunión diaria, vivía en una casa sobre la calle Juan de Salazar que tenía un nicho con la Virgen de Calcupé adentro, una Biblia abierta en la entrada y un crucifijo encima del escritorio. Jesucristo estaba muy bien clavado, nunca se le cayó encima. Cuando la aberración
del fallo hace que el doctor Zaguier pregunte si no tiene conciencia, si cómo puede ir a dar cátedra de derecho una persona que firma un fallo tan aberrante. Entonces, el doctor Argaña, presidente de la Corte Suprema de Justicia, querella y obtiene la prisión de sus dos detractores, el doctor Zaguier y el doctor de Vargas, por haber insultado a la honorabilidad del señor presidente de la Corte. Ese era el Paraguay donde éramos felices y no lo sabíamos, donde un condenado que cumplió su condena no salía en libertad y seguía preso por una ley que no existía cuando estaba preso y que no podía haber cometido la violación a una ley porque estaba preso. Todo eso transcurre en el libro de Alfredo. Y todo eso por primera vez documenta los nombres y las infamias firmadas por estos personajes. Un canciller, el doctor Alberto Noés, defendiendo ante las naciones, ante la Organización de Estados Americanos, un profesor de Derecho católico como Luis María Argaña, justificando la prisión y la tortura, un juez de primera instancia como Wildo Rienzi tomando declaración en una sala de tortura con el preso esposado y engrillado en su presencia. Ese era el país donde éramos felices y no lo sabíamos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Esta historia, que como señaló Felino, comenzó en 1962, en realidad concluyó, si es que concluyó del todo, allá por el 2015, 2016, cuando los últimos presos derivados de este caso lograron cobrar su indemnización. Es decir, no es una historia que haya terminado con la libertad de Ortigosa y de Escolástico Bando, sino que tuvo una continuidad en la transición, con aspectos jurídicos interesantísimos, con algunos fallos históricos de la Corte y de jueces que empezaron a dibujar otra historia, anularon el juicio de Ortigosa, declararon la inocencia y decretaron que el Estado debía indemnizar a múltiples víctimas de esta supuesta conspiración. Pero tener todos los datos era una dificultad bastante apreciable, porque cuando uno se pone a ver qué se ha escrito sobre Ortigosa, encuentra varios libros. El más conocido de ellos, quizás alguno de ustedes todavía recuerde, es Memorias del Capitán Hilario Ortellado, otra de las víctimas que sufrió la prisión y el exilio por culpa de este caso. Luego hay testimonios, está el libro de la Comisión de Verdad y Justicia, hay varios libros sobre aspectos jurídicos del caso, pero en realidad no había nada escrito que relatara todo el caso, ¿verdad? Era fragmentario. Entonces lo apasionante de la investigación era juntar los pedazos de ese rompecabezas y con fotos viejas, investigaciones en hemeroteca, en el archivo del horror, el expediente, la entrevista con la gente que había participado en los radioteatros de aquella época, que eran pre-televisión y que tenían un auge gigantesco en la radio AM de Asunción a la siesta. El caso mereció un radioteatro muy exitoso. El lugar donde murió el cadete se convirtió en un oratorio, en donde el cadete se convirtió en una especie de santo milagrero y la gente iba a hacer promesas. Hasta ahora existe en la calle Molas López el oratorio cadete Benítez, o su cadete. En fin,
había que recurrir a periódicos de la época, a la familia Benítez, que me ayudó mucho. El hijo Domingo lamentablemente falleció en el curso de esta investigación, pero la sobrina del cadete, Noelia, me ayudó muchísimo. Y luego me encontré, bueno, los propios teatreros de la época hicieron una gran campaña para vincularse entre ellos, tomar contacto y tratar de recordar quiénes eran los que, qué compañía representó y en qué radio salió aquello de teatro. Fue muy interesante ver cómo pusieron tanto interés, y está contado en el libro, para reproducir aquello. Y finalmente estaba el expediente. El expediente, como ya dijo Felino, era un papelerío medio esotérico, porque uno sabía que todo era una ficción, pero allí estaba todo. Y yo necesitaba, de alguna manera, alguien que me diera alguna luz en esa cantidad de folios judiciales confusos que tenía en la computadora. Y entonces pensé en el doctor Alberto Varesini Closa, pero hacía años que yo no escuchaba nada de él, lo suponía más que octogenario, pero gracias a mi amiga Jenny Andrade y a su hija Mabel Varesini, ambas de Comecipar, me dijeron, no, si le podés llamar. Entonces le llamé al doctor Varesini, que se puso a mi disposición, pero teníamos un problema, que eso era mediados del 2020, en plena pandemia, y era absolutamente vedado entrevistarnos así, en ese momento en que había tantos muertos por día por el COVID. Entonces mis contactos con él fueron por escrito. Yo me llevaba hasta su casa en la calle Colón y le dejaba una especie de formulario con preguntas, y él me decía, bueno, voy a ver si puedo responder, reja de por medio. Y así le dejé las primeras 6 o 7 preguntas con pocas esperanzas de recibir respuesta. Pero quiero, con el permiso del doctor Varesini, compartir una carta que recibí, o sea, que me dijo, venga a buscar el 5 de julio del 2020. Dice así, estimado doctor Alfredo Gómez, terminé de contestar las preguntas que usted me hizo por escrito y adjunto le devuelvo las respuestas también por escrito en 5 hojas tamaño carta. Espero que los datos que le voy a dar le sean útiles para su trabajo sobre el caso Ortigosa. La verdad que no era solamente respuesta, era una cosa muy prolija y llena de sugerencias. Investigue también esto, vea tal otra cosa. Igualmente, en una bolsa de lona con el logo de la cooperativa universitaria, le doy en préstamo los siguientes libros. 1. El caso Ortigosa por Hilario Ortellado. 2. El sello del sepulcro por Juan Bautista González Flores. 3. La edad de oro de la justicia paraguaya por César Báez Samaniego. 4. Dictámenes y fallos judiciales de trascendencia histórica en el Paraguay por Miguel Ángel Pangracio. Espero que lo ayuden en la investigación. Les ruego que los trate con cariño y me los devuelva lo antes posible, sin sacar los señaladores de su lugar. A partir de ahí se estableció una relación muy afectuosa con el doctor Varesini, que continuó hasta el punto de que era lógico para entonces que debería ser él quien prologue este libro. El prólogo es una obra hermosa que me anunciaron hoy, va a ser publicada en el suplemento cultural del diario Últimas Horas en los próximos días. Y el doctor Alberto Varesini Closa está con nosotros aquí, así que me gustaría, doctor, que se pare y nos diga una palabra. Agradezco los aplausos, pero yo me voy a sentar nomás porque ya no tengo más 80 años, tengo 89 ya y no puedo estar parado mucho tiempo. El doctor Bocha y Felino, me encantó el libro del doctor Bocha porque a mí me pone como el lindo, el bueno de la película en medio de todos los y Felino me trató de héroe.
al final de cuentas yo voy a creer que algo así me ocurre en la vida. Pero les voy a decir una cosa. El libro de Alfredo está basado exclusivamente en los hechos tal como ocurrieron. Y el lector seguramente se va a dar cuenta porque hasta los mínimos detalles están referidos a lo que pasó en el juicio, a lo que consta en las actas del proceso. Un proceso que por demás está a decir fue una payasada o una farsa, si se quiere. De cualquier manera, ese proceso a mí me dio mucho prestigio. Me hicieron pasar a tal punto que cuando me presentaban yo hasta perdí mi identidad, ya no tenía más nombre ni apellido, sino que simplemente era el capitán, el abogado del capitán Ortigosa. Pero como recomendación profesional no era muy linda porque mis defendidos fueron condenados a muerte. El caso era que yo aceptaba todo lo que venía porque no me afectaba, ¿verdad? En fin, yo quiero terminar esta breve charla para que la fiesta acá continúe y agradezco muy especialmente a Felino y al doctor Bocia por todo lo que hicieron con la presentación y la redacción de esta hermosa obra. Y también recordar un poco a los que ya no están y que pedirle al Señor que descansen en paz, como Ramos ayer, el cadete que fue el primero en morir, Ortigosa que murió después, Obando también que ha fallecido, y en fin, tanta gente que sufrió por culpa de esta desgraciada situación en que lo mataron al cadete Benítez, que murió en la policía de la capital de Duarte. Esto, muchas gracias. Si me permiten, quiero leerles 3 frases que están en el libro del doctor Varesini. Estaba harto de tanta injusticia e incompetencia del juez y el fiscal. Eso le costó la prisión. Le dice al juez, su función no era impartir justicia, sino dar visos de legalidad a la trampolla. Para eso. Y al final, lo mío fue un accidente de trabajo, lo de Ortigosa fue una tragedia. Esa era la realidad nuestra. Y no había encontrado, y ahora por eso les pido disculpas, la frase de Pancho y de Tito. ¿Cómo puede un profesor universitario, un padre de familia, conciliar el sueño? ¿Cómo hace para mirar a la cara a sus hijos, a sus alumnos, para ir al templo a orar? El índice de la historia y del pueblo lo señalará durante todo el tiempo que vivan y aún después de muertos. Pero hay algo que no podrán hacer jamás, y ese algo es limpiarse y cambiar el juicio que el pueblo tiene de ellos. Algún día, sus mismos hijos, Dios y la patria les pedirá cuenta por lo que han dejado de hacer. Lamentablemente, hoy, muchos de ellos siguen estando entre nosotros con la misma osadía que tenían en su momento de poder. Gracias. Bueno, para terminar, quisiera recordar que este caso afectó a 3 generaciones de paraguayos, aquellos que eran jóvenes y adultos en la década del 60, aquellos que todavía recuerdan 25 años después que haya disparos todavía por este mismo caso, cuando Felino y Ramos Aguirre sacaron a Napoleón Ortigosa de su casa para meterlo a la embajada, a la casa del embajador de Colombia, que se encontró con la ingrata sorpresa de que tenía huéspedes inesperados y que se quedarían por varios meses en esa casa. La libertad, su confinamiento en la pensión Rubencito, donde lo volví a ver al capitán
en 1987 en Santaní, su exilio en España, su recuperación psicológica, la lucha judicial, todo eso requirió el apoyo de muchísima gente que colaboró con ideas, con recuerdos, con fuentes, con citas, a quienes muchísimos de ellos están presentes en esta noche. No los voy a citar a todos porque figuran en la parte final del libro, en las notas finales, donde agradezco la participación de todos los que me ayudaron. De todos modos, a todos ustedes que están presentes esta noche, también quiero agradecerles. Es siempre reconfortante que ver que el nacimiento de un libro sea acompañado por tantos amigos y amigas. Así que a todos, muchísimas gracias, y los invito a que Vidalia les muestre dónde están los vinos de la casa. Muchas gracias.